de la carga, hablábamos que hay productos que son de naturaleza perecedera, no perecedera, frágil y peligrosa. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en esas mercancías que son catalogadas como peligrosas, conociendo un poco cuáles son esos productos que son denominados peligrosos para nosotros poder identificar. Y nos vamos precisamente a los pictogramas. ¿Y qué es un pictograma? Pictograma es una ilustración que me permite identificar frente a qué tipo de producto estoy y dentro de qué clasificación se encuentra como sustancia química peligrosa. Miren, chicos, para nosotros poder identificar si el producto el que estoy manipulando es una sustancia química peligrosa, lo primero que nosotros debemos hacer es identificar dentro de qué clasificación se encuentra ese producto. Según la OMI, que es la Organización Marítima Internacional, el INCOMTEC, una sustancia peligrosa se considera una sustancia peligrosa, pues, aquel producto cuyas características físicas o químicas genera o representa un peligro para la salud humana. Dentro de esta clasificación podemos tener los explosivos, ¿verdad? Los gases comprimidos, o sea, usted cuando ve un pictograma, es decir, un pictograma es este rombo, una figura con este rombo y con un número en la parte, digamos, en la parte inferior. Este número va a identificar qué tipo de sustancia, es decir, a qué clasificación pertenece, para que usted pueda identificar y pueda tomar cuáles son las medidas de prevención y de manipulación. Entonces, dentro de esta clasificación, los que están catalogados como clasificación 1 son todos los explosivos, como clasificación 2 son todos los gases, incluyendo comprimidos, licuados, refrigerados o disueltos bajo presión, ¿verdad? También podemos encontrar dentro de esta clasificación dos subclasificaciones, algunos que no son tóxicos o no son inflamables y otros que sí son inflamables. Los sólidos combustibles, los oxidantes, los tóxicos que son los llamados venenosos, los radiactivos, los corrosivos y otros tipos de sustancias que no corresponden a las características de las 8 primeras, pero que de igual manera representan un peligro para la salud y están catalogadas dentro de esta novena categoría. Entonces, vamos con los explosivos. ¿Qué es un explosivo? Un explosivo es precisamente aquel producto que simplemente por entrar en contacto con cualquier otro o con el mismo oxígeno a la intemperie puede ser explosivo, ¿verdad? Un ejemplo, el famoso trinitrotolueno y el dicromato de amonio. ¿Por qué es famoso el trinitrotolueno? Porque es el denominado TNT. El TNT, ¿verdad? Que es la misma dinamita, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos TNT enseguida lo podemos asociar con el explosivo más fuerte que es la dinamita. Nosotros desde pequeños lo identificamos de manera natural porque nosotros vimos o seguimos viendo, porque ustedes son todavía chicos, dibujos animados y siempre cuando vemos un dibujo animado y vemos esa denominación o vemos eh, esa ilustración de TNT, automáticamente lo asociamos con un explosivo. Si ustedes se acuerdan del correcamino, cada vez que el correcamino perseguía al coyote, el coyote era mucho más astuto y normalmente le colocaba cargas de TNT y generalmente el coyote era precisamente era el que recibía la sorpresa, ¿verdad? Porque el correcamino era mucho más astuto.
era mucho más astuto que el coyote, nos podemos dar cuenta de que se utilizaba como tal la dinamita, el TNT. Entonces yo creo que ya desde ahí empezamos nosotros a relacionarlo. Y ya cuando ya crecimos, cuando empezamos a ver precisamente la tabla periódica, conocimos un poquito más de estos productos. Cuando hablamos de gases, nos podemos encontrar dos tipos. Hay algunos gases que no son inflamables y hay algunos que son inflamables, incluso hasta tóxicos. Es decir, por ejemplo, el gas natural. El gas natural nosotros debemos darle una manipulación adecuada, utilizarlo única y exclusivamente para prender nuestro gaso doméstico, que es la estufa, o si en el hogar contamos con otro, hay por lo menos aire acondicionado o sistemas de aire acondicionado que funcionan eh, a gas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa precisamente con este gas? Este gas debe ser, se tiene que utilizar todas las medidas de seguridad. En la noche cuando usted se vaya a dormir, usted debe, o sus papás o en sus casas deben tener la costumbre, y si no tienen la costumbre, no la haga usted de su cuenta, usted indica a su papá y a su mamá que es recomendable que se debe cerrar el control del gas. ¿Por qué? Porque si por algún motivo alguien cocinó y dejó abierta una llave de la estufa y ustedes se van a dormir, muchachos, eso es letal, eso es peligroso, porque al estar todo cerrado, el gas va a invadir como tal la casa, va a invadir la morada, no va a tener por dónde salir y se genera una contaminación masiva y las personas pueden inhalar este producto y pueden quedar muertas, pueden morir en el acto. ¿Por qué? Porque inhalan y esta sustancia y esto se convierte en una sustancia tóxica. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, no hay nada, no hay una ventana, no hay una abertura que permita sacar todo ese gas tóxico, sino que ese gas tóxico mata como tal las pocas moléculas de oxígeno que estén en ese recinto y pueda generar como tal una tragedia. Nosotros hemos visto tragedias donde muere toda una familia a causa de este problema. El que genera el carro, el famoso el CO2, ¿verdad? También cuando hay un escape, también hemos visto ejemplos donde una familia lastimosamente perece. ¿Por qué? Porque por una contaminación o por un escape correcto. Y también podemos encontrar los gases que no son inflamables, como es el oxígeno. El oxígeno es un gas no inflamable, incluso que utilizamos para poder dar vida, para poder ayudar a las personas a que respiren mucho mejor. Los líquidos inflamables y combustibles, en este caso podemos encontrar el etanol, la gasolina, el queroseno, todo lo que nosotros utilizamos precisamente para mover la economía, para el transporte, correcto. Hay sólidos combustibles, por ejemplo la parafina es el material con el que se elaboran las velas, ¿verdad? Es decir, que son inflamables. Al momento de entrar en contacto con, con una, con una sustancia, por ejemplo, con el calor, pueden ser nefastos. Hay que tener pues, bastante cuidado. Correcto. Sustancias que son reactivas, es decir, que al entrar en contacto con otras generan inflamación. ¿Ok? La madera, ¿verdad? Putin la fricciona, entra en contacto con el calor y se quema, es inflamable. Los oxidantes. ¿Cuáles son los oxidantes? Por ejemplo, los oxidantes son aquellos materiales que son denominados comburentes, que eh, pueden generar algún tipo de problema en la salud. En el caso del cloro, ¿qué pasa con el cloro? El cloro y los peróxidos son sustancias que pueden ser corrosivas, son los llamados corrosivos. ¿Y qué es corrosivo? Que al hacer contacto con el cuerpo, al hacer contacto con una, eh, eh, perdón, con las mucosas, por ejemplo, con la boca, con los ojos, pueden ser peligrosos, pueden ser irritantes. Usted, por ejemplo, por accidente, logra alcanzar a tener una micropartícula chiquitica de cloro al lavar ropa
Usted entra, por casualidad, le cae, le pringa, como decimos en términos coloquiales, un poquitico de esta sustancia, el ardor es interminable, usted enseguida debe lavar con abundante agua. Y si usted ve que la irritación persiste, inmediatamente debe acudir al oftalmólogo porque es bastante peligroso. Correcto. Usted entra en contacto, por ejemplo, usted cuando va a lavar, cuando se va a manipular sustancias como el cloro, como el límpido, usted directamente no lo va a vertir en su mano, usted lo va a vertir en el agua, ¿verdad? Lo revuelve con detergente y coloca la ropa, pero usted no entra en contacto directo con él, porque si de casualidad entra un poquito, usted va a sentir una sensación de ardor en su piel, correcto, porque son precisamente sustancias que son corrosivas. Las sustancias tóxicas, que son tóxicas, tóxico es aquello que precisamente no debe entrar ni en contacto con tu piel. Es considerado veneno. Al entrar en contacto con tus mucosas es letal, es fatal. Correcto. ¿Por qué? Porque las características físicas y químicas y las propiedades de él generan un daño irreversible en tu salud. ¿Cuáles son los llamados tóxicos? Todos los productos que aquí muestran el benceno, el arsénico, los plaguicidas, el material infeccioso, por ejemplo, el material de las clínicas, todo lo que son las sondas, todo lo que son esto, herramientas cortopunzantes, eh, son precisamente denominados productos eh, o sustancias infecciosas, correcto. Eh, el material del baño, todo lo que son cuando nosotros utilizamos nuestro sanitario, la caneca que debemos tener en nuestro sanitario debe ser roja, porque todo lo que nosotros hacemos en el baño son excrementos corporales. Usted va a hacer chichi y usted se seca, ese, digamos que ese papel sucio, ese papel higiénico que está sucio, no puede ser manipulado por otra persona porque se puede contaminar. Usted no sabe de pronto qué enfermedad tiene usted y vaya a contagiar a otra persona. Las toallas sanitarias, eso es un material, como le digo yo, son heces, es lo que tú haces del cuerpo. Nadie debe entrar en contacto. ¿Por qué? Porque puede esa persona recibir algún tipo de infección. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, adquirir una enfermedad infectocontagiosa. Las jeringas, nos damos cuenta que las jeringas y todos esos dispositivos son desechables, no pueden ser reutilizables. ¿Por qué? Incluso ni por la misma persona. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que todos esos materiales cortopunzantes, si entran en contacto por accidente, pueden infectarla de enfermedades como la hepatitis C, como el famoso VIH. Correcto. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Nos encontramos los radiactivos, que son precisamente los radiactivos. Radiactivos son productos que están en la naturaleza y que puede generar transmisión de sustancias que son, digamos, bastante peligrosas y en la cual el ser humano no debe entrar en contacto directo porque em, puede generar eh, bastantes problemas de salud, ¿verdad? Un ejemplo son los isótopos como el cobalto, como el estenio, todo lo que es el material atómico, todo lo que son sustancias, por decirlo así, atómicas, no deben entrar en contacto directo con la persona, deben ser manejadas como con una vestimenta especial. Deben ser de pronto más que todo, son materiales que solo se utilizan en laboratorio y para ciertos fines. Definitivamente una persona no puede entrar en contacto directo con sustancias derivadas de este tipo de productos porque puede generar, entrar en un contacto directo genera problemas irreversibles de salud. Miren, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Chernóbil. Chernóbil es una ciudad en Unión Soviética que hace más de 30 años tuvo un accidente nuclear, explotó una planta nuclear, fallecieron 40 personas y bueno,
fue una tragedia porque perder 40 personas en una industria, en una empresa, eso es algo que va a marcar para siempre la vida de una ciudad. Pero más allá de esas muertes generadas en el accidente, hay un problema y es que precisamente el material radioactivo se esparce, ¿verdad? Por un, digamos, un porcentaje bastante representativo de la ciudad y lo que generó el daño ecológico y el daño que generó como tal en ella ha sido irreversible, porque han sido esas 40 personas multiplicadas por miles más las fallecidas a causa de este accidente nuclear. Correcto, es un terreno en el que hay restricción, aún 30 y tantos años después no se puede llegar a cierto perímetro de distancia. ¿Por qué? Porque es una zona que está totalmente contaminada. Incluso las personas que vivieron el accidente y que estuvieron en un radio cercano y no tan cercano, han sufrido las secuelas a través del paso del tiempo. Personas que nacieron sanas y que posteriormente fueron adquiriendo patologías relacionadas con malformaciones. Eso es, digamos que es un tema bastante difícil de tratar. Entonces, como tal, es una ciudad, es un pueblo fantasma, es una ciudad fantasma por todo lo que implica y pues definitivamente se tiene que tener una restricción para poder estar en su alrededor. Las sustancias que son denominadas corrosivas son aquellas como que al entrar en contacto con la piel eh, genera, genera lesiones irreversibles. Por ejemplo, la soda cáustica. La soda cáustica no se puede comparar ni siquiera con el cloro. ¿Por qué? Porque el daño que te va a dejar es inmediatamente una cicatriz. Incluso puedes correr el riesgo de perder esa mano o esa zona de tu cuerpo. Te va a generar una cicatriz o te quemas, ¿no? Algo que es bastante complicado. Y hay otras sustancias, chicos, que no están incluidas, no se puede catalogar ni como combustible, ni como sedante, ¿verdad? Ni como tóxico, sino que se encuentra como productos misceláneos. Este producto, como el asbesto, miren, el asbesto es una sustancia que ya se abolió del mercado colombiano y que se utilizaba precisamente para elaborar un producto que utilizamos mucho para la construcción. Precisamente se determinó que las fibras de asbesto, al entrar en contacto directo con ellas, puede ser letal, puede ser nocivo para la salud de las personas, ¿correcto? Entonces, por eso se considera como un producto misceláneo, porque digamos que su uso permanente genera lesiones, secuelas bien grandes en las personas. Y se dieron cuenta que precisamente los trabajadores de esta empresa, al paso de los años, o puede ser, digamos, en el corto, en el mediano, en el largo plazo, sufrían patologías asociadas con el contacto con este tipo de productos químicos. Son personas que con el tiempo van desarrollando cáncer y van desarrollando patologías asociadas con la sangre, con el órgano más funcional de nuestro cuerpo, como lo es el hígado. Ustedes saben que el hígado regula todo nuestro sistema digestivo y al tenerlo en mal estado, pues obviamente puede ser fatal para una persona. Entonces, ahí la importancia de, de este producto y de, como tal, el hecho de no seguir exponiendo al público o a los trabajadores a este tipo de sustancias. Entonces, chicos, ya nosotros, a través de esta corta explicación, ustedes ya van a tener un poquito más de conocimiento sobre este tipo de productos. Ustedes cuando vean, cuando ustedes vayan a la calle, que estén por ahí, por una carretera, por la circunvalaria, usted ve un camión con este rombo, usted inmediatamente va a identificar que lo que transporta ese camión no es un alimento, sino que es un líquido inflamable, ¿verdad? Categorizado dentro de este pictograma. Puede ser cualquiera de los que mencionan aquí, como por ejemplo, si usted ve un camión con esta denominación,
ya sabemos que él está transportando un sólido que puede ser inflamable y por lo tanto hay que tener mucha precaución. Miren, nos damos cuenta cuando, cuando el rombo tiene este color que la sustancia es inflamable que puede generar un incendio. De igual manera en este tipo de productos, pero nos damos cuenta que quizás no es como tan peligroso como estos dos, ¿verdad? Porque esto tiene que precisamente entrar en contacto directo con un inflamable para que se pueda generar algún tipo de explosión, pero estos sí. Y estos definitivamente por su naturaleza, como tal, al entrar en contacto con el mismo aire genera explosión. Correcto. Nos podemos dar cuenta, miren, cuando transportan las sustancias peligrosas, por ejemplo, los residuos de hospitales, nos podemos dar cuenta que el camioncito en la parte de atrás eh, tiene precisamente esta carabelita y cuando vemos la carabelita queremos, nos damos cuenta de que se está transportando un producto infeccioso o uno catalogado como veneno, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, alguno de los que están dentro de esta denominación. Lista. Bueno, chicos, miren, aquí nos podemos dar cuenta que en los carrotanques y contenedores se colocan los pictogramas de mayor tamaño o placas metálicas de tal manera que sean visibles con qué objetivo, con el objetivo de que si usted viene manejando un vehículo y sepa que ese lleva un gas inflamable, usted va a tener toda la precaución y manejar la distancia con el mismo. Correcto. Esos son los objetivos de los pictogramas. Cerramos por aquí. Dejamos de grabar.